La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Comenzando ya con el mensaje del día de hoy, ¿qué pensáis vosotros si os digo que Jesucristo no es Dios? ¿O qué pensáis vosotros si os digo que Jesús no hizo los milagros que hizo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? ¿O qué pensáis si os digo que la Iglesia es poco más que un club social? Me diríais mentiroso, ¿no? Obviamente, sí. Miento, si dijera eso, mentiría. Y no es eso lo que vamos a estar predicando hoy, así que no os preocupéis. Porque nosotros creemos y afirmamos que Jesucristo es Dios. Creemos y afirmamos que los milagros que Jesús ha hecho, los ha hecho Él y los ha hecho de verdad. Y también creemos y afirmamos que la Iglesia es mucho más que un club social. De hecho, no sé si podríamos llamarla club social. La Iglesia es la familia de Jesús aquí en la tierra. Y mientras que estamos esperando a que Él vuelva, pues lo que tenemos que hacer es intentar amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y es difícil para nosotros porque somos pecadores, pero tenemos que intentarlo. Así que para poder hacerlo de una manera pues correcta, tenemos que profundizar en la palabra. Y bueno, por eso vamos a estudiar también el pasaje de hoy, que es Romanos 14. Así que si tenéis por ahí la Biblia, el móvil, la Biblia del móvil, claro, no te ponga a mirar WhatsApp, pero si tenéis la Biblia, vamos a ver Romanos 14, ¿vale? Es una lectura un poquito densa, la verdad, pero es interesante. Así que os pido que estéis lo más atentos posible y bueno, vamos al lío, ¿vale? Dice Romanos 14, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come,
es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que, bueno, Señor, que tú nos ayudes a profundizar en este texto, que tú nos ayudes a comprenderlo, Dios mío, y que tú seas glorificado en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues para introducir nuestro pasaje vamos a ver primero el contexto, ¿vale? Respecto al contexto amplio, es decir, el contexto de la carta a los romanos, el autor es el apóstol Pablo, ya la mayoría lo conocéis. Fue un judío fariseo que se convirtió a Cristo. Y bueno, él iba por el Evangelio, por el Imperio Romano, compartiendo el Evangelio y plantando iglesias y escribiéndoles posteriormente cartas a esas iglesias, pues para seguir desarrollando su fe y ayudarle a tener una fe firme y fuerte. Los destinatarios de la carta que el apóstol Pablo escribe son los cristianos romanos. Resulta que la iglesia en Roma ya llevaba tiempo existiendo cuando Pablo les escribió esta carta, pero como estaba conformada por judíos y por griegos, resulta que los judíos tuvieron que salir de Roma, tuvieron que salir del lugar en el que estaba y en el que estaba la iglesia, porque el emperador Claudio, que era el que estaba por aquel entonces, los expulsó. Les dijo, bueno, fuera de aquí, por ser judíos. Y ahora volvían tras 5 años en el exilio. 5 años en el exilio en el que, bueno, habían vivido su cristiandad, pues, alejados de estos otros hermanos. Así que se encontraban con una iglesia, pues, con hermanos gentiles, y una iglesia bastante, que había perdido bastante de las costumbres judías. O sea, una iglesia, entre comillas, muy no judía en las costumbres. Y Pablo le escribe la carta a una iglesia así, dividida. Una iglesia dividida por cuestiones de importancia secundaria. Por ejemplo, en la ley mosaica decía que no se podía comer cerdo o cualquier otro tipo de animal inmundo. Y había hermanos de este grupo de los judíos que seguían pensando lo mismo, aun siendo cristianos, y no estaban de acuerdo con comer cerdo como hacían los gentiles. Así que había rifirrafe por cosas de este tipo. Y un inciso, ¿vale? Pablo deseaba la unidad de la iglesia, y no solo como un fin en sí misma. Pablo deseaba la unidad de la iglesia como una base a partir de la cual expandir el evangelio a otros lugares de este mundo, y en concreto quería llegar a España. Y eso es muy interesante, está en el capítulo 15 de Romanos, si quieres, pues lo lees. Pero más allá de eso, Pablo desea, con la unidad de la iglesia, darle la gloria a Dios. Eso es lo que desea Pablo. Porque la iglesia tiene como misión principal darle la gloria a Dios. La diversidad, aquí en esta iglesia local, y también en la iglesia en Roma, puede fortalecernos, porque nos ayuda a crear paciencia, más bien a fortalecerla. Y además permite que nosotros mismos veamos y permite al mundo ver cómo el poder de Jesús puede unir a hermanos tan diferentes, a personas tan diferentes en un solo vínculo de amor, y de amor profundo, y de amor genuino y verdadero. Por otro lado, la unidad refleja el carácter del Dios Trino, el carácter de la Trinidad. Ellos, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, han estado viviendo juntos por la eternidad, sin ningún tipo de conflicto. Obviamente, ellos son Dios, Él es Dios, y nosotros no lo somos, pero tenemos que intentar no ser Dios, sino trabajar nuestro carácter para parecernos a Él. Soportarnos unos a otros es un testimonio para este mundo, también, cuyo consejo es, bueno, si ese te hace daño, tú quítalo de en medio y ya está, y quédate tranquilo, no pasa nada. Pero nosotros, que somos la iglesia del Señor, no nos desechamos a la primera de cambio. Nosotros nos soportamos en amor, corrigiéndonos, exhortándonos, diciéndonos las cosas que están mal, que están bien. Y siempre, de nuevo lo repito, en amor. Además, la unidad es una marca de que la iglesia está llena del Espíritu Santo. Esto sucedía en los primeros días de vida de la iglesia, como vemos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, que vendían las propiedades, las ponían a los pies de los apóstoles y repartían el dinero que se había recogido para hacer que ningún hermano padeciera necesidad. Así que, con esto, fin del inciso, ¿vale? Respecto al contexto inmediato, es decir, el contexto del pasaje,
La carta se puede dividir en dos secciones principales. La primera sección, por una parte, es de carácter doctrinal, y no es la que vamos a ver ahora, sino que vamos a ver una parte de carácter práctico. Y en esta segunda sección es donde se ubica el pasaje de Romanos 14, que trata de importantes principios para la conducción del pueblo de Dios. Estas son las cosas, pues, que a menudo causan conflicto entre nosotros. En vez de, si por ejemplo Jesucristo es Dios, como decíamos al principio, no suele causar ese conflicto porque tal vez lo tenemos claro, pero sí temas de importancia secundaria. Y si las personas difieren sobre estos temas culturales, que no dicen quién está dentro y quién está fuera de la familia de Dios, pues necesitan aprender a respetar sus diferencias. Necesitan hacerlo. Y así el amor edificará a la familia de Dios, porque somos un cuerpo y como un edificio tenemos que edificarnos en base al amor que nos tenemos los unos por los otros y a Dios. Así que tengamos en mente esta frase que alguien dijo. Ahí pone, bueno, ahí pondrá Danin Bali, pero no es mía. En las cosas esenciales, unidad. En las dudosas o indiferentes, libertad. En todas las cosas, caridad. Y la repito. Y quiero que tengamos esta frase en mente para el resto de la predicación, porque va a ser lo que guíe, digamos, nuestro pensamiento. En las cosas esenciales, unidad. En las dudosas o indiferentes, libertad. En todas las cosas, caridad. Y esta palabra es el título de nuestra predicación. Caridad. Una virtud que consiste en amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Y espero que al ser tan general pues nos ayude a recordar también el mensaje, que cuando os acordéis de la palabra caridad, os acordéis de lo que estamos viendo hoy. Así que ya entramos de lleno en el pasaje que hemos leído y el versículo 13 nos ayuda a dividirlo en dos partes. Por una parte, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, versículos 1 al 13, y por otra parte, más bien decidí no poner tropiezo al hermano, versículos 13 al 23. Así que vamos por partes, y nunca mejor dicho. La primera parte se titula No juzgues. Y vamos a comenzar a observar ya la palabra. En el versículo 1, Pablo dice, recibid, acoged al débil en la fe. Es decir, a aquellos cristianos que todavía no entienden su libertad en Cristo. A aquellos cristianos que tienen dudas, que tienen recelo a la hora de hacer ciertas cosas. En definitiva, hermanos que tienen escrúpulos sobre esas cosas. Y la Real Academia Española la define como una duda o recelo inquietante para la conciencia sobre si algo es bueno o se debe hacer desde un punto de vista moral. Aquí no tratamos de temas morales, pero más o menos esta definición nos sirve para lo que queremos ver. Entonces, el cristiano débil en la fe es el cristiano escrupuloso, o que cree que hay cosas que están mal delante de Dios, siendo que realmente no lo están. Más bien son temas neutros. El hermano fuerte, al conocer mejor la verdad bíblica, tiene más libertad para actuar en su vida cotidiana. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que los hermanos fuertes no significa que sean fuertes en todas las áreas de su vida, ni vayan a ser fuertes siempre. La fortaleza que nosotros tenemos proviene del Señor, no de nosotros mismos. Así que tenemos que estar conectados a Dios para poder ser fuertes, como decimos, y cada vez profundizar más en su palabra para tener más libertad, no libertinaje. Pablo continúa diciendo, recibidlo sí, pero no para contender sobre opiniones. Es decir, acoger a cristianos escrupulosos, pero no para enzarzar con él en una discusión infinita y sin sentido. Y mientras preparaba esto yo me preguntaba, bueno, pero realmente hay cosas que hay que discutir, ¿no? O sea, ¿no se supone que debemos exhortarnos los unos a los otros, Pablo? Si lo has dicho tú, ¿no? ¿Por qué no debería discutir sobre opiniones? O sea, pues Pablo responde en los versículos 2 al 4. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Quién te cree?
Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y cada vez que leo este versículo me imagino a un hermano intentando esforzarse al máximo por hacer las cosas que a Dios le agradan y como a Dios le agradan. Así que, ¿qué vamos a hacer con ese hermano? ¿Vamos a tacharlo de irresponsable? ¿Vamos a decirle, mira, tú no estás haciendo eso bien? ¿Lo vamos a juzgar? ¿Lo vamos a machacar? ¿Vamos a destrozar al hermano, básicamente? ¿Vamos a murmurar de él a sus espaldas? Y con juzgar aquí no estamos hablando de exhortar. Y lo digo con certeza porque me he parado específicamente en ver qué significaba esa palabra en el texto. Exhortar es advertir en amor. De lo que Pablo habla aquí es de juzgar, de condenar, sin misericordia al hermano. Y Dios nos exhorta, de hecho, al respecto de condenar en Santiago. Y nos dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y además dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y, que podríamos traducirla como un pero, la misericordia triunfa sobre el juicio. Sí, puede que ese hermano se esté equivocando, pero al final, ¿sabemos qué? Que estará firme. Porque Dios es poderoso y misericordioso para hacerle estar firme y para mostrarle la verdad. Así que vamos a llevar esto a la práctica con un ejemplo, ¿vale? Imaginaos que yo me llevo 2 horas leyendo la Biblia y orando en mi devocional diario. Así es como lo llamamos los evangélicos. Imaginaos que yo hago eso. Y ahora veo un hermano que se lleva solo media hora. ¿Qué voy a hacer? Voy a decirle a ese hermano, hay que ver que no ama a Dios. Hay que ver que es que eso, no quiere crecer en su vida cristiana. Hay que ver que es que, pues eso, se lleva solo media hora. Pero tal vez ese hermano en esa media hora tiene un tiempo de la misma calidad o más que yo. Y a lo mejor ese hermano tiene una vida más piadosa que la mía. Y se lleva media hora, no 2. Así que, como esto no es una cuestión esencial, o sea, me refiero no a leer la Biblia, sino al número de horas que tenemos que pasar delante de la Biblia, como si lo es, por ejemplo, la divinidad de Cristo, pues no debería imponerle mi visión a la fuerza. En todo caso, debería decirle lo que yo opino, orar por él y quedarme tranquilo. Porque además el trabajo del Espíritu Santo es guiarnos a la verdad. O sea, no le quitemos trabajo al Espíritu Santo, que además la cosa está muy mala. Pero a lo mejor la verdad absoluta es que cada uno es administrador del tiempo. Cada uno es el mayordomo del tiempo que Dios le ha dado, porque eso es otra cosa. No es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Así que, como decimos, es simplemente una cuestión secundaria. Claro, el cristiano que busque a Dios en intimidad va a tener cada vez, pues, una mayor comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ejercerá cada vez una mayor influencia sobre esa persona. Tendrá cada vez una mayor sensibilidad. Y en una palabra, dice Israel San, para eso tenemos que tener consideración con el Espíritu Santo. Consideración. El Espíritu Santo no es un ente mágico que está aquí entre nosotros flotando, ni tampoco es un fluido que nos llena como si fuéramos un vaso. El Espíritu Santo es una persona, como cada uno de los que estamos aquí. Tal vez no una persona física, pero sí es una persona espiritual. Y Él está habitando en nuestros corazones. Así que cuando nosotros hacemos algo que le daña y algo que va en contra de Él, Él se entristece, al igual que si una persona te hace daño a ti. Preguntémonos entonces, ¿esto que yo estoy haciendo o que estoy a punto de hacer le agrada al Espíritu Santo? ¿Esto que yo estoy a punto de hacer es correcto delante de Dios? ¿Esto le va a dar la gloria a Dios? Y luego tomemos una decisión. Y ya a partir de eso pues nos podemos quedar tranquilos. Porque hacer esto no implica equivocarse nunca. O sea, si no seríamos perfectos, seríamos Dios. Pero es la actitud correcta.
Así que volvemos a observar el texto, ¿vale? Versículo 5. Se nos dice: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es decir, que tanto los que crean que una cosa está bien como los que crean que una cosa está mal, estén plenamente convencidos de ello. Este es el requisito que Pablo transmite a la Iglesia respecto a la hora de actuar. Una total convicción de lo que se cree. Pero Pablo, otra vez te digo que hay cosas que están mal. Hay cosas que están mal y no hay vuelta de hoja. Yo estoy convencido de que mi hermano que se pasa media hora leyendo la Biblia está pecando. Y dice Pablo: ah, sí, vale. Mira, tú crees que tú haces lo correcto, ¿verdad? Perfecto. Además, no te lo dice bien, perfecto. Ahora, ¿con qué motivación lo hace? Lo hace para agradar al Señor, ¿verdad? Tú puedes decir que las cosas que haces las haces para agradar al Señor, ¿verdad? No las haces para agradarte a ti mismo o agradar al hombre, lo cual sería temor al hombre. Claro que sí, continúa Pablo, en los versículos 6 al 8. Porque el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come carne, para el Señor come carne porque da gracias a Dios. Y el que no come carne, para el Señor no come carne y da gracias a Dios. Ambos dan gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. Pues como cristianos, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y, ojo, quiero recalcar que el contexto que estamos viendo, el contexto en el que Pablo dice esto, es un contexto respecto a cuestiones de importancia secundaria. Y quiero ser muy explícito con esto y muy pesado, porque se puede malinterpretar lo que estoy diciendo. Como vimos antes, aquí Pablo está hablando de no condenar, que significa juzgar al hermano sin misericordia. Pero debemos exhortar. La Biblia habla claramente de exhortar. Habla de exhortar los unos a los otros, en amor. De hecho, el versículo que me parece más claro es Hebreos 3:13, que dice: antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que por el engaño del pecado se endurezca el corazón del hermano. No podemos pasarnos ahora al otro extremo y decir: ah, bueno, pues yo no le voy a decir nada a ese hermano, porque bueno, Dani me ha dicho que no hay que condenar, así que yo ya me lavo las manos y para casa. No. Tenemos que ver si hay cosas malas en el hermano, no es que ahora mismo estemos mirándolo con una lupa, pero si hay cosas que se ven claramente que están mal, hay que decirle a ese hermano que lo que está haciendo no está bien. Si yo veo a un hermano, por ejemplo, que se pasa 6 horas delante del televisor, o 6 horas viendo Netflix, o 2, y tiene que hacer muchas otras cosas más, le voy a decir a mi hermano que eso está mal. Está mal porque está desaprovechando su tiempo y no está siendo buen mayordomo. Si yo veo, por ejemplo, a mi hermano que no lee la Biblia ni ora, y no es porque no haya podido un día, ni 2, ni incluso 3, sino que es un patrón en su vida, yo lo voy a exhortar animándolo a que lea la Biblia, a que ore, a que tenga intimidad con el Señor, porque es que si no, ¿cómo vas a crecer? Aquí todas las personas comemos y bebemos, que de hecho es de lo que se habla. Comemos y bebemos para crecer. Necesitamos crecer físicamente. Y bueno, algunos crecen para arriba, otros para los lados, pero cada uno crece a su ritmo y a su manera. Sin embargo, nosotros también necesitamos alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre, dice Jesús. Entonces necesitamos, pues eso, ir a la palabra y alimentarnos de ella, alimentarnos del Señor mismo. Y bueno, así con muchas cosas más, con el objetivo de edificar a mi hermano y animarlo a tener mayor caridad. Entonces, volviendo para aplicar a partir de estos versículos, preguntémonos a nosotros mismos: ¿tengo convicciones reales de las cosas que hago?
¿Las hago por amor a Dios y por amor al prójimo? ¿O las hago por amor de mí mismo? ¿O por temor al hombre? Si no estamos convencidos de algo, busquemos la respuesta a la palabra. Necesitamos ir a la palabra, profundizar en ella, meditarla, estudiarla. Es que lo necesitamos, de verdad os lo digo. Tal vez lleva tiempo estar convencido de algo que realmente no se revela tan claramente en la Escritura, de algo que en verdad pues, nos cuesta un poco más dilucidar. Pero al final Dios nos va a ayudar a estar firmes, porque Dios es poderoso y misericordioso para hacernos estar firmes. Y de hecho yo sé, por ejemplo, Moisés está estudiando 3 años el tema del divorcio. Y creo que sigue estudiándolo porque eso, por el spoiler que os dije antes, que si ya no os acordáis, pues nada. Después de esos 3 años, estudiando el tema a la luz de la Biblia, no inventándose él las cosas que quiere escuchar, él ha llegado a una conclusión. Después yo sé que hay otros hermanos que también han estudiado pues, el tema del divorcio y han llegado a otra conclusión diferente. Como vemos, es un tema que es un poco, pues eso, controversial, porque no se puede, o al menos nos cuesta llegar a una conclusión unánime. Pero cada uno ha llegado a una conclusión a la luz de la Biblia y ha estudiado el tema con una buena motivación, que es el amor a Dios y edificarnos a nosotros como iglesia. Así que, en ese contexto, esto es suficiente. Esta motivación es suficiente. Y otra parte, ¿con qué motivación hago las cosas que hago? ¿Cumplo la ley solo por temor o lo hago por amor? Si no es así, entonces busco agradarme a mí mismo y, como estaba diciendo, estoy pasando por alto que soy del Señor y que no vivo para mí, sino para Él. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven, dice Romanos 14:9. Pero si mi motivación es agradar a mi Señor, pues puedo estar tranquilo porque mi motivación es correcta. En definitiva, lo que haga, hazlo con pleno convencimiento de que eso le va a dar gloria a Dios y hazlo con una correcta motivación, por amor a Él y por amor al hermano. Volvemos otra vez a la observación, ¿vale? ¿Tenéis la Biblia abierta? ¿Tenéis el móvil abierto? Pero, o sea, lo que está haciendo ese hermano está mal. Es que, Pablo, lo que está haciendo ese hermano está mal. Que está mal, es que está mal. Porque yo lo veo así, y ya está, y punto. Pues bueno, si los cristianos de Roma seguían pensando eso acerca de cuestiones secundarias, o si nosotros seguimos pensando esto acerca de cuestiones secundarias, Pablo terminaba esta primera sección del pasaje, versículos 10 al 12, diciendo: pero tú, que no comes carne, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, que comes carne, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Lo que intenta transmitir Pablo es primero que no se trata de ese. Aquí no se trata de ese. Aquí se trata de tu hermano. Aquí se trata de mi hermano. Es tu hermano la fe. O sea, y yo creo que a veces no nos paramos, yo mismo no me paro a pensar en esas cosas. Y cuando preparaba esto me ponía a pensar, bueno, ¿criticaría yo a Raquel? Raquel es mi hermana en la carne, mirando a la cámara. ¿Criticaría yo a Raquel? ¿La condenaría? ¿Juzgaría yo a Raquel? ¿La despreciaría? Más bien, yo creo que lo más despreciable que yo podría hacer es eso, hablar de ella a sus espaldas, por ejemplo. Porque es que es mi hermana en la carne, y ya no solo la carne, es que es mi hermana, es que la quiero. Y de hecho hoy viene para acá, así que bueno, ya hoy la veré.
Y si yo no lo haría con ella, o sea, si yo no la criticaría a ella, si yo no la condenaría, yo tampoco lo voy a hacer con un hermano en la fe. Porque ese hermano en la fe procede del mismo Padre Celestial, al igual que yo y Raquel procedemos de mi Padre terrenal. Y si de verdad, si no te crees esto, pídele al Espíritu Santo, que te convenza ahora mismo de que somos hermanos en la fe, todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Y yo le pido ahora mismo al Espíritu Santo que nos ayude a comprender que somos una familia, que somos iglesia, y que ahora mismo estaba ahí de pie cantando, y estaba viendo a Wendy, estaba viendo a Raquel cantando, y después de haber preparado esta predicación, digo, mira, mi hermana tocando el piano, o mi hermana cantando. Y todos participando, y todos edificando a la iglesia del Señor, cada uno con sus dones, cada uno con sus talentos, y cada uno de la mejor manera que sabe hacer y que puede hacer, porque nos vamos perfeccionando. O sea, la iglesia no es un club social, somos una familia. Y cuando en una familia pues uno no recoge la mesa, pues al otro le toca recogerla. Cuando en una familia no hay comunicación, se genera tensión. Y puede que eso pase en alguna familia de las que estamos aquí. Y cuando en una familia, pues un hermano critica al otro, y un hermano juzga al otro, y un hermano condena al otro delante de su padre, el padre se entristece, el padre sufre. Así que, de nuevo, intentemos y hagamos el esfuerzo y oremos a Dios para comprender esta realidad. Y bueno, esforcémonos para darle la gloria a Dios y dársela aquí en esta iglesia local y en cada lugar en el que estemos, sea desde Argentina o desde Chile o desde donde nos vean. Por otro lado, en palabras de William Hendrickson, los que juzgan o desprecian a un hermano deben también recordar que no son amos, sino que Cristo es el Señor. Por consiguiente, ellos no son los jueces legítimos, sino que Cristo es el juez. Cuando ese hermano nuestro se encuentra ante el tribunal de Dios, una vez que haya partido de esta tierra, o una vez que Cristo haya vuelto, él va a tener que dar cuenta a Dios de sí. Él no va a dar cuenta yo no voy a dar cuenta por Alfredo, o Alfredo por mí. Cada uno va a dar cuenta de cómo ha utilizado el tiempo que tiene aquí en la tierra. Dice 1 Corintios 3, 13 al 15, que en el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Por tanto, y recapitulando ya todo lo que hemos visto en este primer punto, que espero que vayáis bien, Pablo les transmite a los cristianos de la iglesia de Roma y nos transmite a nosotros y a todos los que nos estén viendo por medio de la red, que no nos juzguemos los unos a los otros, no lo hagamos. Sí, exhortémonos con amor, pero no condenemos al hermano, vayamos a él y digámosle, mira hermano, esto que tú estás haciendo no me parece bien a la luz de lo que yo entiendo en la palabra, y después oremos por él. Si es algo realmente importante, algo que la Biblia condena, nosotros no vamos a condenar a ese hermano, vamos a tener misericordia, como Dios la tiene en nosotros cada día. Así que asegúrate de hacer lo correcto y de hacerlo por amor a Dios, porque al final tú no vas a comparecer por tu hermano cuando estés delante del tribunal de Dios, sino que vas a comparecer por tu propia vida. Y gloria a Dios, de verdad, gloria a Dios, porque aunque fallemos en todo esto, aunque seamos unos zopencos y unos torpes, como somos, pues nada, o sea, nada nos va a separar del amor de Cristo. Nada. Porque aunque los demás no tengan misericordia de nosotros, Dios sí la tiene. Jesucristo la tiene en nosotros, ya la ha tenido. Tiene mucha paciencia además. Y ahora está teniendo paciencia con nosotros. Y nos da su palabra para que sepamos cómo actuar. Él nos va a hacer estar firmes, porque Él es poderoso para hacernos estar firmes.
Así que terminamos con nuestra primera parte y vamos a la segunda, como en el fútbol. No pongas tropiezos, ¿vale? Voy a beber un poquito de agua que me estoy quedando seco. Además es que estoy resfriado y me hace falta. Bueno, ya respecto a este punto, Dios nos ha advertido, no solo ayer a los jóvenes, sino que nos ha advertido pues hace unas cuantas semanas, en el pasaje de Marcos. Se nos dice que más vale que quien haga daño a uno de los pequeñitos de Dios, coja una cuerda, la ate a una piedra gigante, imaginaos si os colgáis eso en el cuello, y luego nos tiremos al fondo del mar. Más vale que hagamos eso a poner tropiezo a uno de los pequeñitos de Dios. Y los pequeñitos de Dios somos cada una de las personas que estamos aquí, que somos sus hijos. A partir del versículo 13, Pablo continúa diciendo: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Versículos 13 al 15. Y un inciso, ¿vale? Otro inciso. Hemos de hacer énfasis en que cuando Pablo dice que nada es inmundo en sí mismo, se refiere a cuestiones que la Biblia no condena claramente, ¿vale? Cerramos el inciso. Este aspecto que acabamos de leer es paralelo a los capítulos 8 al 11 de Primera de Corintios. Y poniéndonos en contexto, en Corinto la idolatría era algo pues muy fuerte. Y los hermanos gentiles que se habían convertido al cristianismo, pues ahora estaban teniendo conflictos en su persona con el tema de comer carne que habían sacrificado a los ídolos. Así que, como veis, es algo que está cercano a lo que nosotros estamos tratando en el día de hoy. Y bueno, vamos a leer entonces 1 Corintios 10, 23 al 11.1, ¿vale? No hace falta que lo busquéis, pero si queréis buscarlo, pues tenéis libertad para eso. 1 Corintios 10, 23 al 11.1 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi conciencia por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si, pues, coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, decía Pablo. Y vamos a observar el versículo 23 de este pasaje, que dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y ahora mismo yo podría bajarme de aquí, terminamos aquí la reunión y me voy a coger el M11 para San Fernando. Pero no conviene. ¿Me es lícito? Sí, puedo hacerlo, pues obviamente. Como ahora mismo, yo qué sé, cualquiera de nosotros puede levantarse y marcarse en una bulería. Pero no sería correcto. Y no sería correcto porque será un obstáculo para darle la gloria a Dios.
Por ejemplo, como se nos relata en 1 Corintios 8, en la iglesia de Corinto, pues eso, había hermanos que provenían de un trasfondo pagano. Antes de convertirse, ellos sacrificaban animales a los ídolos, creyendo que dichos ídolos tenían vida, y realmente no la tienen porque un ídolo nada es en el mundo, como dice Pablo. Pero, sin embargo, los cristianos que no provenían de este trasfondo, de hecho, aquí eran los cristianos judíos, ellos sabían que podían comer estos animales, porque, bueno, el ídolo no está vivo. Este animal que ha sido sacrificado a los ídolos, realmente yo no le estoy dando culto a Dios por comer este animal, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Pero, ¿debían estos hermanos, con conocimiento de que los ídolos no tenían vida, comer de la carne sacrificada a los ídolos? ¿Debían hacerlo? De ninguna manera. No. Y Pablo dice por qué, en 1 Corintios 8, 10 al 12. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Porque el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Dice Romanos 14, 23. Es más, Pablo decide y concluye que si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, yo no voy a comer carne jamás. O sea, imaginaos estar un mes sin comer jamón serrano. O si soy de ir a Foster Hollywood, un mes un mes, toda la vida, sin ir a Foster Hollywood y comerte esas costillas de cerdo que están tan buenas. Pues Pablo dijo que nunca más comería carne, nunca más. Si eso era tropiezo para un hermano, y si eso era un daño para la débil conciencia de estos hermanos. Al respecto, entonces, y aplicando ya, para tener una conciencia fuerte y poder actuar con mayor libertad, lo que necesitamos es ir a la palabra, profundizar. Y voy a insistir en esto todas las veces que haga falta. Necesitamos saber qué piensa Dios. Necesitamos conocer a Dios. Y como dijimos antes, necesitamos estudiar los asuntos que nos inquieten, los asuntos de los que no tengamos convicción, asuntos que pues sean así un poco más complicados, y tener una convicción a la luz de la palabra, ¿vale? Y bueno, por eso es por lo que ahora mismo estamos estudiando la doctrina de la gracia y por eso vamos también a estudiar el tema del divorcio. Por otra parte, al respecto, si buscamos glorificar a Dios, no solo evitaremos dañar al otro, sino que también vamos a evitar el juicio sobre nosotros mismos y el castigo de Dios sobre nosotros mismos. En la iglesia de Corinto, tomando la Santa Cena indignamente, muchos murieron y otros muchos enfermaron. O sea, murieron y enfermaron por no tomar la Santa Cena, por tomar la Santa Cena indignamente. Esto no me lo estoy inventando, ¿eh? Se ve en 1 Corintios 11:30. Ahí los que estéis apuntando con el papel, pues podéis leerlo más tarde. Y lo más fuerte es que no murieron y enfermaron porque sí. No le entró una enfermedad casual. Los mató Dios. Los mató Dios para que su nombre dejara de ser deshonrado. Los cortó de la tierra, no les quitó la salvación, pero los mató para que dejaran de deshonrar su nombre aquí en la tierra. Esto es fuerte. Y eso es de una vida que no estaba en orden con lo que Dios quería. Entonces, volviendo a la práctica, ¿cómo evito yo ser piedra de tropiezo para la gloria de Dios y para mis hermanos? Pues haciendo lo mismo que Pablo hacía y haciendo lo que se nos dice en 1 Corintios 11:31. Autoexaminarnos. Autoexamínate. En el libro Siervos para su gloria, de Miguel Núñez, que es canelita en rama, como me gusta decir a mí, dice,
al respecto del autoexamen. Una vida bien vivida requiere un autoexamen. Debido a nuestro corazón engañoso, somos capaces de pecar y no tomar conciencia de nuestro pecado. Nuestro peor enemigo no está fuera de nosotros, está dentro. Somos nosotros nuestro peor enemigo. Pecamos y luego tratamos de justificar nuestro pecado argumentando que tomamos esa decisión porque fue un asunto de conciencia o un asunto de convicción. Y tal pudiera ser el caso, no decimos que no. Pero con frecuencia lo que nosotros llamamos convicción es simplemente rebelión. La rebelión no es más que adherencia a nuestras propias convicciones, mientras que la obediencia es adherencia a las convicciones bíblicas. Fin de la cita. El autoexamen implica autoevaluación, implica decisión y implica acción. Esas tres cosas. Así que primero deberíamos preguntarnos, ¿estoy yo siendo un obstáculo para otro? ¿Estoy yo teniendo algún comportamiento que no es adecuado y que no le da la gloria a Dios? Recuerda, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y segundo, si es así, o sea, si estamos siendo un obstáculo para otro, debemos tomar la decisión de cambiar nuestro comportamiento por amor al prójimo y por amor a Dios. Y no solo por amor a ese hermano, sino para darle la gloria a Dios. Piensa, ¿qué alternativa hay para tu comportamiento? ¿Qué alternativas tengo yo para el comportamiento que estoy realizando? Es algo práctico. Busquemos más opciones, más conductas. Y os pongo un ejemplo de autoexamen y permitidme que me ponga yo a mí mismo. Hace unos domingos Moisés estaba hablando de los chavales que llevan pantalones embutidos y yo me veía reflejado en eso que decía, porque, bueno, hasta ahora pues me ponía pantalones así. Y también, pues, sinceramente, hay veces que me he quedado a lo mejor a comer aquí en el local y a lo mejor no estaba muy seguro y pensaba que eso podría ser piedra de tropiezo para algunos hermanos. Así que, bueno, a esos hermanos a los que he sido un obstáculo, pues le pido perdón y me disculpo con ellos. Y he decidido, pues, no volver a ponerme pantalones ceñidos. También es que me quedaban chicos los que tenía, ya eran de cuarto de la ESO. Pero bueno, gracias a Dios, ya me he comprado unos pantalones nuevos. Y además de eso, ya no me quedo a comer aquí en el local, me voy a comer a la playa. No estoy diciendo que quedarse a comer aquí en el local, o sea, esté mal. Yo al menos es como, no me siento cómodo. Entonces, en mi autoexamen, yo me he autoevaluado, he tomado una decisión práctica y la estoy llevando a cabo con comportamientos alternativos por amor. Así que, para terminar con este mensaje, volvamos a Romanos 14, en concreto a los versículos 16 y 18. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Es decir, en el reino de Dios lo importante no es la comida ni la bebida. En el reino de Dios lo importante no es si tú crees que la salvación se pierde y yo creo que la salvación se pierde o que no se pierde. Lo importante no es si tú crees que dentro de la iglesia un matrimonio puede divorciarse por X razones y el otro puede creer que pues lo contrario. Esto es importante, tiene su lugar y vamos a estudiarlo, obviamente. Pero esto no debe ser motivo de discordia entre los hermanos. No debe serlo. Si tu hermano piensa algo que es contrario a lo tuyo, respétalo. Si quieres puedes hablar con él, porque para eso está la comunicación. Para eso somos una familia. Lo importante en el reino de Dios es actuar con justicia, conforme a la luz que tengamos de la palabra de Dios a medida que vamos renovando nuestro entendimiento. Lo cual es una obligación como cristiano. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y buscar la llenura del Espíritu Santo, cuyos frutos son, entre otros, el gozo y la paz,
Cuando busquemos la llenura del Espíritu Santo, aquellos que estamos tristes, aquellos que estamos desanimados, desalentados, no significa que ahora vamos a estar dando volteretas por los aires, pero vamos a estar contentos, vamos a estar conformes a la palabra de Dios y conforme con que Cristo sea el tesoro que nos llene y el tesoro que llene nuestros corazones de gozo, de alegría y de paz. Entonces viviremos una vida que realmente agrada al Señor y no seremos censurados por los demás cuando nosotros hagamos cosas o pensemos cosas que no están de acuerdo con lo que ellos piensan. Pero el ser humano no puede entrar al reino de Dios por sus propios medios. El ser humano no, es que lo tiene no muy difícil, lo tiene imposible. Lo tiene imposible para entrar al reino de Dios por sus propios medios. Como vimos este miércoles, estamos corrompidos hasta las entrañas. Estamos, manchados de fango, hasta las cejas. Y necesitamos a alguien externo que nos introduzca al reino de Dios. Necesitamos a una persona que haya tenido una vida perfecta, que es la que nosotros no podemos llevar. Necesitamos a una persona que muera por nosotros y sufra el juicio de Dios en nuestro lugar. Y necesitamos una persona que ya no solo muera, sino que resucite. Que resucite, porque es que si no hay resurrección, no hay vida. Y esa persona es Jesucristo. Y esa persona es la que a nosotros nos ofrece el perdón y nos ofrece la salvación. Y ya no solo la salvación del infierno, sino la salvación diaria. Nos llena. Él nos completa. Y para esa salvación necesitamos pedirle perdón. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos confiar en Él, confiar en que Él puede salvarnos del pecado, salvarnos del infierno y salvarnos de cada charco en los que nosotros, con nuestra cabecita, nos metemos cada día. Y además, no es que solo quiera salvarnos, es que quiere ser el Señor de nuestra vida. Quiere ser nuestro Señor, el Señor que nos va a hacer estar firmes y no va a permitir que nos caigamos, porque Él es poderoso para hacernos estar firmes. Así que, si Jesucristo no es tu Dios, si Jesucristo no es Dios tuyo, tú piensas que si ahora mismo sales a la calle y te pasa cualquier cosa y pierdes hoy la vida, la eternidad para ti va a ser el infierno. Y no quiero ser pesimista, es que es la realidad, ¿vale? Es algo negativo, pero es la realidad. Así que piénsate esto muy bien y tómalo en cuenta, medítalo, aunque sea 5 minutos, aunque sea cuando te pasen el enlace de la predicación, pues ya tú lo escuchas otra vez porque estás mientras fregando los platos. Pero piénsalo de verdad, medítalo. Y es que además el Evangelio, que es esto que estamos contando, no es solo para los no creyentes. El Evangelio es para todos. El Evangelio es para nosotros también. Nosotros necesitamos el Evangelio. Así que, seas cristiano o no lo seas, entrégale tu vida a Cristo hoy. Él desea salvarte. Si eres cristiano, desea seguir salvándote y desea ser el Señor de tu vida. Así que, como conclusión ya de nuestro mensaje, Dios nos dice en Miqueas 6:8, oh pueblo, Iglesia de Cádiz, o congregación de YouTube, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Y en este versículo tenemos un resumen completo de nuestra predicación. Que hagas lo que es correcto, entre otras cosas, juzgar, o mejor dicho, no juzgar. Que ames la compasión, es decir, que no pongas tropiezos, y que camine humildemente con tu Dios. Y para eso, autoexamínate. Y de hecho, una cosa os digo, los niños aprenden cada semana un versículo, cada semana. Yo veo a Zoe, a Elena, a David y a todos los niños y es que me quedo flipando. O sea, porque es que se lo saben de pe a pa. Y versículos que no son como este, versículos que son largos. Y tienen de 6 a 9 años, van. Ellos aprenden un versículo cada semana. Si nosotros podemos aprender este versículo y así nos acordamos de esta predicación, que puede ayudarnos en muchas cosas en nuestra vida cristiana, hacemos bien. En definitiva, caridad.
Ama al Señor por encima de todas las cosas, buscando darle la gloria a Él, y ama a tu prójimo como a ti mismo, buscando su bien por encima del tuyo.